Que la gloriosa paz de nuestro Dios, el Todopoderoso, a quien servimos, sea sobre cada uno de nosotros en este momento y siempre. Vamos a estar en este día hermoso escudriñando las Escrituras. Vamos a introducirnos en el libro de Jeremías, su capítulo 18 y versículo 3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Señor, muchas gracias por tu gloriosa, maravillosa palabra. Agradecido de ti estoy porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. Que tu palabra siga penetrando a través de nuestro ser y haga la labor que tú quieres que ella haga, para la gloria, honra y alabanza de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, nuestro precioso Salvador. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el tema el alfarero. Alfarero. Persona cuyo oficio es fabricar recipientes o vasijas de barro. Desde tiempos antiguos ha existido la alfarería y la materia prima básica junto al agua que se ha usado es el barro. De ahí que Dios, en su gloriosa, maravillosa misericordia, tomó como ejemplo al alfarero para traer un precioso mensaje, tanto a su pueblo Israel como a cada uno de nosotros sobre la faz de la tierra. De manera que hoy vamos a estar tratando este tema y queremos que ustedes pues escuchen atentamente. Del alfarero dice la Biblia que pisa el barro para poderlo trabajar. Así lo declara el libro de Isaías en su capítulo 41 y versículo 25. Del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Así es. Esa es una forma o estilo de trabajo muy especial, muy peculiar. Bueno, hay otros trabajos que en la antigüedad se hacían así. Por ejemplo, para extraer el vino de las uvas, también se utilizaba este modelo de trabajo. Con esa forma, el alfarero buscaba que el barro tomara el cuerpo necesario para que él pudiera utilizarlo para entonces hacer la vasija. Vamos a continuar. En un tiempo, Israel estaba queriendo ignorar a Dios en su mayoría. Dios habló a través del profeta Isaías y le detalló las faltas y lo que ellos estaban haciendo incorrectamente para que se dieran cuenta quién era el que tenía
el poder y la autoridad para ayudarles. Es importante que Dios no nos deja sin corrección. Dios nos ayuda a ser corregidos. Nadie debe ignorar a Dios, porque ignorar a Dios podría significar algo que no les ayude a bien ni en esta vida ni en la eternidad. De manera que ahora en el libro de Isaías, capítulo 29, repito, versículos 15 al 16, escuchamos lo siguiente. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será refutada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Muchos ignoran el poder y la grandeza de nuestro hacedor. Nos olvidamos muchas veces que también nosotros, como humanos, fuimos creados del polvo de la tierra y que las manos santas y poderosas del Creador fueron las que nos dieron forma y que Él, con su poder y autoridad, lo que quiere es hacernos el bien. Al ignorar que Dios es el Todopoderoso, estamos simplemente tratando de escapar de la ayuda de sus fuerzas y de sus manos divinas para nuestro glorioso bienestar. Entendamos bien lo que nos aclara el Salmo 139. Nos aclara muy bien que dónde nos podríamos nosotros esconder y dónde podríamos irnos de su presencia. En lo más profundo que estemos o en el lugar más difícil que estemos, allí está Dios y allí nos identifica Dios con su santo poder para tratar de ayudarnos. Lo primero que Dios hará es advertirnos del mal en que estamos para que reflexionemos. Por eso usted ve que su palabra siempre sale primero con advertencias para que el pueblo lo escuche. Recordamos a Nínive. Nínive estaba en una terrible situación ante la presencia de Dios. Pero ¿qué hizo Dios primero? Advertirle, decirle lo que les iba a acontecer si seguían en ese camino en que iban. De manera que la misericordia de Dios se presenta primero para anotar claramente el aviso y la advertencia. Una vez dado el aviso y la advertencia, es nuestro deber tomarlo en cuenta. Así que por eso Él advierte y claramente da a entender que como barro, el pueblo tendría que entender que Él tenía la autoridad para tomar el dominio, porque si la vasija no podía reputar al alfarero, entonces lo mejor que hiciera la vasija es dejarse moldear. Continuamos y vamos a observar un poco más. El alfarero forma su vasija en el torno con dedicación y esmero. Así nos lo dice Jeremías 18:3. Lo que acabamos de leer hace un rato, ¿verdad? Como base para este importante tema, es que Él,
el profeta descendió, y leámoslo directamente, y descendía a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Sus propias manos, ¿verdad?, dedicadas a darle la forma, estaban allí. La idea no es destruir. La idea de Dios como alfarero, como quien hace la labor de alfarero, ¿verdad? O como hace el alfarero, es construirnos, es llevarnos a la medida exacta para hacer de nosotros esa hermosa, útil vasija que pueda ser de bendición para la gloria de su nombre. Estas vasijas son sumamente frágiles y eso lo entendemos, son de barro, altamente frágiles. Pero nos acordamos nosotros que fuimos tomados del polvo, lo recordamos nosotros a través de la vida, lo pensamos, nos recordamos nosotros que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos sus criaturas y muchos de nosotros somos ya su pueblo. De manera que tenemos que entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, como cuando el alfarero quiere trabajar para lograr hacer sus vasijas. Versículo 4 nos da esta claridad de lo frágiles, ¿verdad?, que son esas vasijas de barro. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. Muchas veces queremos ser los gobiernos, no los gobernados. Pero tenemos que entender que Dios es supremo. Si nosotros entendiéramos eso, nos diéramos cuenta que nadie nos conoce tanto a nosotros mismos como nos conoce Dios. Si nos dejamos moldear por Él, Él nos lleva a ser exactamente aquellos que debemos ser y que podemos ser. Porque a veces aspiramos a ser lo que no tenemos la autoridad o la fuerza para hacer, ni la capacidad de ser. Pero Él conoce bien nuestra estructura, conoce bien todo lo que somos, de manera que como gran maestro, experto en hacer vasijas, nos llevará y dará la forma que Él quiere. Y esa es la vasija correcta al final de cuentas, la que Él hace con esmero, con amor y que se ha dejado moldear por Él. Digno es Dios de ser alabado. Somos frágiles, no podemos olvidarlo. Dios llama a la atención a su pueblo. Jeremías 18:6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que yo, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros. Voy a repetir. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hoy en día no solo la casa de Israel está en las manos de Jehová. Por adopción hemos recibido la salvación por la gracia. La palabra de Dios nos dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hemos sido adoptados y somos hijos de Dios. Estamos en sus manos. Pero recuerde que estar en sus manos significa someterse a que Él nos lleve a la medida de su voluntad, la que sabe que conviene que tengamos. De manera que es bueno entender que hay algunas cosas que hay que tener en la vida para
llegar a permanecer y dejarse moldear por Dios. Lo primero que entendemos que el barro se deja llevar. El barro se deja moldear. El barro, es importante que entendamos que no le hace fuerzas en ningún concepto al alfarero, sino que permite que él haga lo que él quiere. Lo que significa entonces es que el barro está sometido a la voluntad del alfarero. Eso es lo que significa. Que está puesto en sus manos para que él simplemente lo trabaje y lo moldee. A final de cuentas, el beneficio será del barro. Cuando alguien admire qué hermosa vasija ha sacado el alfarero, cuando apenas era un simple barro contado con los demás. Alabado sea Dios. Cuando hablamos de esto, tenemos que pensar que Dios en muchas cosas nos demuestra parecerse, o que el alfarero, que es el menor, se parece en muchas cosas a Dios. Pero vamos a tomar simplemente algunas. El alfarero, al hacer sus vasijas como él desea, constituye una hermosa ilustración de Dios como creador y regenerador de la vida del ser humano. Otra cosa, es también ilustrativo de la soberanía de Dios. Recordamos que Dios es soberano. El alfarero también es una ilustración de la soberanía de Dios. Observamos a Romanos 9, 20 al 26. Repito, Romanos 9, 20 al 26. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, lo que acabé de decirle hace un rato. Nosotros también ya los gentiles somos parte de ese barro que debe estar igualmente colocado en sus manos para que Él nos moldee a su gloriosa, omnisciente manera de hacerlo. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, a la no amada, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Pero cómo? Cuando nos dejamos moldear
cuando nos dejamos someter, cuando nos dejamos llevar, cuando dejamos que Él sea el que tenga la máxima autoridad. A esa manera, entonces, al final de cuentas, primero en el proceso de que como barro nos tome, después que nos trabaje en la rueda, formándonos, luego que nos entregue una vasija terminada para la gloria de su nombre, supervisadas por Él y guiadas por Él para ser útil doquiera que lleguemos, dándole a Él la gloria, la honra y la alabanza. Ya no simplemente seremos el simple barro que estuvo por ahí, ya seremos las vasijas útiles para que su nombre sea glorificado. Al final de cuentas, es bueno aclarar que este simple barro que hoy o un día fuimos y que ya algunos somos vasijas, al ser vasijas útiles, llegaremos a la patria celestial. Llegaremos donde Dios en realidad ha querido tenernos después del proceso, después del tiempo, después de habernos trabajado y de haber sido útil para su gloria. Libro de Apocalipsis nos da a entender algo. Lo leeremos en un rato porque quiero explicar antes de eso lo que significará para aquellos que como barro no se hayan dejado moldear. Mientras que Él trabaja con los que se ponen al alcance, dejándose moldear, a sus enemigos los desmenuzará como vasija de alfarero. Notamos esto en el Salmo capítulo 2 y versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Isaías también nos confirma un poco más sobre esto. En Isaías 30, 14. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Como barro, o nos dejamos moldear por el precioso Dios nuestro, o entonces nos conocerá como sus enemigos, como aquellos que no estamos de acuerdo en que Él trabaje en nosotros, como aquellos que no quieren que Él sea nuestro soberano Dios todopoderoso. Entonces pasará eso. Serán desmenuzados, serán quebrantados. A final, ¿a quién se le dará parte de la autoridad para que sea regido ese pueblo que no aceptó su voluntad, ese barro que no se dejó moldear? ¿Quién lo va a regir? Ya allí en el Salmo 2:9 notamos de alguien que lo regirá, pero ese glorioso alguien que lo regirá tendrá ese pueblo que como vasija se dejó moldear. Y esos somos nosotros, aquellos que en humildad, en mansedumbre, amén, en sometimiento, dejamos que Él haga de nosotros
esas vasijas para su gloria. Como les dije, Apocalipsis, en este caso el capítulo 2, lo leeremos en el versículo 26, luego hasta el 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Volvemos a leer el versículo 27 para que quede un poco mejor aclarado. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Quiénes seremos copartícipes de regir las naciones? Recuerden que habrá un milenio. ¿Quiénes? Amén. Al que venciere. Y recordamos que estamos haciendo la hermosa comparación de vasijas de barro que se han dejado moldear y han quedado en manos del alfarero para su hermoso y glorioso uso. Esos somos nosotros, sus siervos. Vamos a tratar, hermanos, de que como entendemos bien lo que Dios espera de nosotros, que seamos útiles para gloria y honra de su nombre, podamos serlo siempre. Jamás, como polvo o como barro, nos opondremos ni nos opongamos a que el alfarero glorioso nos moldee a su manera. A final de cuentas, somos nosotros quienes, para gloria de Dios y honra de su nombre, salimos ganando. Dios me les bendiga más.